En muy pocas horas se puede alcanzar esta isla maravillosa que creó el padre Peire. Tenerife, una de las islas que los antiguos llamaron afortunadas por la benignidad de su clima, la exquisitez de sus frutas y la belleza incomparable de sus paisajes. Bueno, señores, aquí vemos frente a nosotros Tabaiba, la obra de mi vida. La parte baja de Tabaiba, que comprende desde la autopista hasta el litoral. No sé por dónde podría empezar con los problemas de esta gran obra. Hay que tener en cuenta que lo que ahora es Tabaiba, una nueva ciudad surgida en la geografía de Tenerife, casi una nueva forma de vida, hace muy pocos años no era sino un conjunto de pequeñas fincas, más de 60, que hubo que ir unificando pacientemente para obtener la superficie actual, 1 millón de metros cuadrados, sobre los que se van a edificar 1,5 millones de metros cúbicos. Tabaiba ha sido arrancada de las entrañas de la propia tierra. La han formado las propias rocas de sus montañas, transformadas, trasladadas por el hombre en un esfuerzo gigantesco, creador de puestos de trabajo, modificador de la naturaleza, de la geografía y del paisaje. Las 887 parcelas que constituyen la nueva ciudad se han diseñado y edificado donde ningún ser humano lo hubiese imaginado jamás. En un terreno cuyo desnivel va desde los 400 metros hasta el nivel del mar, el problema de las comunicaciones es fundamental. Tabaiba es el milagro de una nueva Babilonia perfectamente ajustada al plan especial de ordenación urbana. Las vías de comunicación interior jamás superan el 10% de pendiente, a pesar del 35% de desnivel. En Tabaiba, el cuidado de las carreteras
es constante. En Tabaiba se trabaja como se vive, frente al mar. El corazón de Tabaiba late en sus instalaciones centrales. Un equipo de técnicos especializados de distintas nacionalidades diseña y ordena desde lo imprescindible, como centros comerciales, casas y apartamentos, hasta lo más superfluo. Los distintos departamentos directivos coordinan las distintas facetas que comporta la ordenación de la nueva ciudad. Existen ya supermercados, banco, teléfonos y telex. Las decisiones se toman después de haber calculado todas las posibilidades, de haber escuchado todas las opiniones. Aquí está, estupendo. Uno de los elementos indispensables para la vida humana es el agua. Para una nueva ciudad es como la sangre que circula por las venas de nuestro cuerpo. Todas las parcelas de Tabaiba están ya abastecidas de ella, en abundancia más que suficiente para el confort de sus habitantes. En la entrada de la autopista nos da la bienvenida la euforbia balsamífera conocida en las Islas Canarias, con el nombre de Tabaiba dulce. Su nombre y su emblema parten pues de una planta autóctona del archipiélago y que por sí misma constituye un símbolo de la vegetación de las soleadas costas del sur de las islas. De ella se extraía una sustancia gomosa que se mascaba. Es pues uno de los precedentes del Swingan. Tabaiba, con 350 días de sol al año, es un paraíso para las plantas. La flora de las islas es de una gran variedad y rara belleza. Flores y animales conviven en Tabaiba, en esa Tabaiba que todavía crece, pero que no quiere perder contacto con la naturaleza. Se cuida con el mismo esmero un geranio o un león, pues tanto el uno como el otro nos recuerdan que todos hemos sido creados para convivir en el mismo planeta. Tabaiba es una entidad que procura abastecerse por sí misma. Las turbinas de su planta eléctrica proveen de toda la electricidad que la nueva ciudad puede necesitar para su consumo. En Tabaiba, el reposo es una ley y el silencio solo es truncado por el murmullo del mar. De ese mar, cuya contemplación gozan constantemente todos los habitantes de Tabaiba, pues mediante una construcción escalonada se ha encontrado la solución ideal al problema del paisaje.
un precedente sin igual en el mundo. Cada edificación tiene una vista totalmente libre sobre el océano Atlántico. Nadie se quedará sin ver el mar desde su ventana. Con los edificios crecen automáticamente los jardines. Las flores se abren en la eterna primavera canaria. Casi penetran en los interiores. Se trazan las zonas verdes junto a las de aparcamiento. Tabaiba acoge a un mundo refinado, elegante, que es amante de la naturaleza y del arte. El cuidado de los interiores es esencial en nuestro tiempo, en que el hombre vive dominado por el frenesí de las grandes ciudades. Los decoradores de Tabaiba se ocupan de buscar ese confort relajante, esa ambientación que en sí misma constituye un descanso entroncada directamente con la luz y el paisaje, la geografía y la cultura de la isla. A muy pocos kilómetros de Tabaiba, un club de golf con un campo de 18 agujeros ofrece la posibilidad de practicar ese deporte a los aficionados. En Tabaiba, en la actualidad, se están llevando a cabo las obras de construcción de un puerto deportivo, destinado a las embarcaciones de los habitantes de la ciudad. El gran calado de sus aguas y la combinación de los muelles con la costa, formando varias piscinas naturales, conferirán a este proyecto una enorme belleza como obra de ingeniería, al tiempo que dotarán a Tabaiba de su definitivo entronque con el mar. Así han empezado a llegar a esta ciudad modelo gentes de todas las razas y todos los lugares del mundo, que vienen aquí en busca del sol que falta en sus países y que en Tabaiba luce 350 días al año. En sus 600 metros de costa se pueden disfrutar todos los deportes náuticos en esta primavera tinerfeña, cuya temperatura no desciende nunca de los 18 grados ni supera los 30. En estas aguas transparentes se puede nadar durante todos los meses del año, pues su temperatura constante es de 20 grados. La costa sur, sobre la que se asienta Tabaiba, se halla resguardada de vientos y de tempestades marinas. Las corrientes son prácticamente inexistentes y el mar sonríe siempre en una eterna placidez. El futuro de la costa sur de Tenerife es imponente y la parte correspondiente a Tabaiba es maravillosa. Tabaiba, pórtico del sur de Tenerife, es decir, la vanguardia del sur, está predestinada a producir una reacción en cadena por todo el litoral sur
de la isla de Tenerife. No se debe olvidar la cercanía de la capital de la provincia, pues a poquísima distancia y enlazadas por la autopista del sur, las dos ciudades se complementan. Una, Santa Cruz, tradicional y cosmopolita, envuelta en jardines, constelada de hoteles y restaurantes, tiendas en donde se pueden comprar todos los objetos de la tierra libres de impuestos. Una ciudad dinámica y elegante, con su vida de teatros y de corridas de toros. A su lado, Tabaiba, un refugio de paz, es el complemento perfecto de la gran ciudad a la que se vincula. En 1971 ha sido concedida la medalla al mérito turístico al señor James D. Belkoff, promotor y artífice de Tabaiba.